Durante más de 4.500 millones de años de historia, la Tierra ha experimentado cambios climáticos importantes. Ha sido mucho más caliente y también más fría que en nuestros días. En los últimos 10.000 años, el clima ha sido más o menos constante, con una temperatura promedio de 18 grados centígrados. El planeta trabajó durante millones de años para mantenerse frío y para lograrlo desarrolló mecanismos muy interesantes como los gases de efecto invernadero en la atmósfera. El más importante de ellos es el vapor de agua presente en las nubes, luego el dióxido de carbono, el gas metano y el óxido nitroso, entre otros. Estos gases permiten la entrada de la energía luminosa del Sol en el día y en la noche dejan salir una porción del calor del planeta. Sin estos gases, los días serían muy calientes y las noches muy frías. Sin embargo, con la gran cantidad de emisiones de efecto invernadero actuales, el planeta no puede evacuar suficiente calor, incrementando la temperatura. Este fenómeno es conocido como el efecto invernadero. La fotosíntesis o producción de biomasa. Con la energía luminosa del sol, las plantas verdes utilizan agua y nutrientes del suelo para producir biomasa, es decir, hojas, tallos, flores, raíces y frutos. A este proceso se le llama fotosíntesis. Las plantas toman el dióxido de carbono que hay en la atmósfera y le quitan el carbono para producir materia orgánica y oxígeno, es decir, que los bosques almacenan una cantidad muy importante de carbono. La tala y quema de bosques liberan nuevamente el carbono en forma de dióxido de carbono a la atmósfera, aumentando los gases de efecto invernadero y por lo tanto la temperatura del planeta. Los suelos. Los suelos son grandes depósitos de carbono en forma de materia orgánica. Con prácticas como el volteo del suelo y cultivos sin cobertura, se libera en grandes cantidades en forma de dióxido de carbono, haciendo cada vez más difícil que el planeta se enfríe. El cambio de uso del suelo de bosques a cultivos ha liberado aproximadamente el 30% de todo el dióxido de carbono que hay hoy en la atmósfera. También en los fondos oceánicos hay grandes depósitos de carbono en forma de carbonatos. Los yacimientos de petróleo y gas metano son depósitos naturales de carbono que usamos como principal fuente de energía. Con la combustión se libera nuevamente dióxido de carbono a la atmósfera, siendo una de las principales causas del calentamiento global. Desde la época industrial hace 150 años, la quema de petróleo y sus derivados aumenta anualmente. En 2017, la concentración de dióxido de carbono en el aire alcanzó 405.5 partes por millón, el nivel más alto desde hace 3 millones de años. El umbral de no retorno se había fijado en 403 partes por millón. ¿Y quién responde por el daño en la atmósfera? Los países industrializados han sido responsables de aportar la mayor cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera, países como China, Estados Unidos y la Unión Europea. En los países pobres se concentran las menores cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, son los que mayores impactos negativos tendrán a causa del cambio climático y de las limitaciones presupuestales para atender y prevenir las catástrofes. Otra causa del cambio climático es el excesivo consumo de carne en los países industrializados. Una persona requiere 70 gramos de carne al día para una alimentación balanceada, pero en los países industrializados el consumo es en promedio de 219 gramos por persona al día y en Estados Unidos es de 330 gramos, 4.7 veces más de lo necesario. Mientras que en los países más pobres el consumo de carne es más bajo, llega a 35 gramos por persona al día. Se calcula que la huella de carbono de la producción ganadera es 18% mayor que la de todo el transporte global. En el mundo hay 1.500 millones de vacas que comen 60.000 millones de kilos diarios de comida. El planeta entero está produciendo alimento para ganado para el consumo suntuario de carne de los países desarrollados. La ganadería ha dejado huella en la tierra con la deforestación para pasturas, grandes extensiones de cultivos de maíz y soya, el transporte de todo este alimento, las cadenas de frío y empaques
el impacto de las cantidades de estiércol sobre las aguas, las emisiones de óxido nitroso del estiércol, las emisiones de metano de la fermentación ruminal y la huella de los fertilizantes. En los últimos 150 años se ha producido más vapor de agua en la atmósfera porque la temperatura está subiendo y la evaporación de mares y océanos aumentó. Esto genera aguaceros torrenciales, granizadas sin precedentes, deshielo de los glaciares, inundaciones. También hay afectaciones por cambios en la intensidad y velocidad de los vientos, causando grandes sequías. Las pérdidas de vidas humanas, ecosistemas e infraestructura son cada vez mayores. Debemos estar preparados para reducir nuestra vulnerabilidad y saber cómo está reaccionando nuestra región ante el clima. En nuestro próximo video te contaremos cómo saber de qué manera está reaccionando nuestra región al cambio climático y qué podemos hacer para adaptarnos.